Continuamos con Diego Barrio. Adelante, Diego. Habíamos dejado un suspenso. Sí, fíjate, yo creo que para sorpresa tuya y mía, nunca una elección norteamericana podría jugar el rol en nuestro país como hoy. Eh, Afortunadamente, en cierta medida, la política norteamericana hacia Venezuela ha sido bipartidista, eso es verdad. Pero ahora toma por primera vez caminos distintos. Yo he oído al candidato Biden, que me parece un hombre muy respetable. Sin embargo, muchos de los que lo acompañan ya se han expresado claramente, eh, muy inclinados a favorecer a la narcotiranía venezolana, o sea, en el sentido de preservarla, guardarla, no sancionarla. Sin embargo, por el lado del presidente Trump, que ha sido el presidente más comprometido con Venezuela, no he oído que ninguno de sus colaboradores esté planteando modificar el curso de lo que se viene haciendo sobre Venezuela. ¿Cómo se puede conocer? Para mí, la única manera de conocer qué impacto va a tener es después de comenzar el año, en el año 2021, que haga uno u otro gobierno. Yo la verdad que veo que tendríamos mayores probabilidades en el caso de que sea el presidente Trump que en caso de que sea el vicepresidente Biden. Pero eso es un tema que no lo sabremos, Rodolfo, ni tú ni yo, sino en enero. Ahora, otra pregunta. Eh, Bajo la hipótesis de que volviera a ganar Trump, más o menos tendría un tiempo para desarrollar cualquier tipo de política. Pero en el caso de perder las elecciones, le quedan de aquí hasta cuando entrega en enero. Prácticamente el presidente pasa al dugout o puede ocurrir algo. Bueno, fíjate que el presidente Reagan, cuando le quedaba un mes, perdón, el presidente Bush padre, George, el 41, como lo llaman, cuando le quedaba menos de un mes, envió 12.000 soldados norteamericanos a Somalia para imponer el orden en Somalia, que estaba en plena tragedia. Ese Y, era el precedente que te iba a sacar, porque además es republicano. Me leíste y la lo mente. hizo, y lo hizo. E incluso, fíjate, no tuvo una reacción contraria en el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de que le quedaba un mes y de que el próximo presidente iba a ser Clinton, que efectivamente pocos meses después retiró a los 12.000 soldados cuando vino el famoso problema que arrastraron a soldados norteamericanos en las calles de Mogadiscio. Pero ese precedente existe. Perdón un En lo momentico, que, inclusive se especuló en la prensa que él había hablado con el presidente Clinton. Mire, esto es bastante desagradable hacerlo. Déjeme hacerlo a mí, que ya usted entra y no tiene costo político, pero no podemos esperar tanto. he Y o sea, oído fue una algo especie parecido. a Sí. sotoboche, hubo un consenso. Sí, bueno, recuerda, la primera potencia del mundo tiene esas maneras de comportarse. Yo tendería a creer que fue así. Eso por una parte. Por otra parte, eh, Maduro solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que determine que las operaciones militares de Estados Unidos en la zona contigua territorial de Venezuela representa un tema para la paz y la seguridad internacional. Yo vi y leí la comunicación que hizo su representante de la narcotiranía, donde dice que embarcaciones norteamericanas estaban haciendo ejercicio en 16.1 millas, o sea, en lo que sería la zona contigua, que ya forma parte de la alta mar. La zona contigua no es exclusiva. Evidentemente es una especie de jurisdicción funcional que ejercen los países después de las primeras 12 millas para efectos de impedir delitos, etcétera. Pero ahí no se están cometiendo delitos. O sea, incluso la denuncia norteamericana, la denuncia de la narcotiranía no tiene ningún agarradero. Pero por otra parte, Leopoldo, ¿tú te imaginas si el Consejo de Seguridad tuviese que estar atendiendo solicitudes tan absurdas como esa permanentemente? Imagínate lo que está pasando en el sureste asiático, por ejemplo, con China, el tema del agua con Filipinas, con Vietnam, toda esa zona permanentemente hay discusiones sobre la zona económica, sobre las zonas contiguas, sobre el mar territorial. Tenía las Naciones Unidas dedicadas a eso, o sea que eso no tiene ninguna clase de asidero y además es absolutamente es falso lo que están diciendo porque no están violando nada. Si no fuera tan dramático,
sería un chiste, porque la gran ironía es que tenemos un tanquero que se está hundiendo con un daño ecológico y Maduro no hace nada frente a esto. Eso sí es una catástrofe desde el punto de vista ambiental. Bueno, entonces resulta una ironía. Ahora, otra pregunta, Diego. El señor Mesa ganó en Bolivia, pero el señor Mesa no ¿Mesa? es... No, Mesa. ¿Cómo? El que ganó en Bolivia, ¿cómo es que se llama el que ganó las elecciones en Bolivia? No, ganó el candidato de Evo Morales. No, Luis Arce. El señor Luis Arce ganó. El que era el ministro de Economía de Evo Morales. Exacto, me confundí, perdón. Luis Arce. Eso hubiésemos querido, pero no pasó. No, pero yo no creo que es automáticamente un triunfo de Evo Morales. Exacto. No necesariamente, no necesariamente es lo mismo, lo hemos visto ya en otras oportunidades en América Latina. Sí. Lo vemos inclusive en Argentina, la diferencia que hay en un momento determinado. Entonces, no creo que las cosas sean así automáticamente. Yo creo que hay ya una etapa del señor Evo, del señor de Ecuador, que es una etapa inclusive de Kirchner, que ya quedó superada en Venezuela, perdón, en América Latina. Donde no ha sido superada es en Venezuela. Pero de resto, porque Maduro no ha tenido capacidad de desplegar una acción independiente del peso de Chávez, ¿no? Fíjate que Arce, que era el ministro de Economía, Sí. está asociado a una época de prosperidad económica de Bolivia. Eso no hay la menor duda. Recuérdate que Evo Morales jamás fue como Chávez ni como Maduro. La política económica que manejó Morales fue mucho más sensata, al punto de que le iba bien económicamente. Entonces, eso se ha olvidado. Al mismo tiempo, tú creo que estás un poco sugiriendo lo que pasó con Lenín Moreno, que era el segundo de Correa, y Lenín Moreno ha resultado lo opuesto. Fernández mismo en la Argentina, en cierta medida, se ha apartado de Kirchner. Y aquí ha sucedido algo muy importante. La votación de Arce es superior a la que tuvo Evo Morales cuando ganó la vez anterior. O sea, él puede decir que tiene aún mayor respaldo de lo que jamás llegó a tener Evo Morales. Yo creo que esto es algo que debemos observar y no apresurarnos, pensando que puede ser un nuevo Lenín Moreno o un Fernández mejorado, pero no un regreso de ninguna manera a ninguna barbaridad. Pero sí, claro, puede tener implicaciones para nosotros. Bolivia está en el Grupo de Lima, vota con nosotros hoy en día en la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, y eso ojalá que no lo perdamos. Pero yo creo que tu razonamiento es muy correcto. Vamos a hacer una breve pausa porque me queda por hablar contigo un poco más allá de lo que te hablaba del R2P en la OEA. ¿Cómo puede terminar esta asamblea? Vamos a hacer una breve pausa. ¿Cuáles son las conclusiones que tú crees que deben salir de esta asamblea y hacia dónde un poco se encamina América Latina dependiendo de quién gane la presidencia de los Estados Unidos? Una breve pausa. Diego Arriaga con usted.